nada era nada el principio. Otro número importante. Fundamental. Fundacional. Sí, número 14, crossover de Legends. Otro crossover de Legends. Otro crossover de Legends. Que es nada más ni nada menos que un especial 40 páginas. No, 40 años. 40 años, no 40 más. 40 años de making. Este lo coordina Bob Greenberger, ¿no? Que era el coordinador del Squad, si no me equivoco. Que es re parte de la colección del Squad. Sí, esto. Sí, Robert Greenberger. Al igual que el otro Acá tenemos crossover la tapa. Este es el Suicide Squad original de los 50. El que crea Bob Caniger. Sí. Y este es el que era nuevo. Este crossover de Legends. Se lanza Legends de la mano de John Ostrander. Claro. El coordinador es Bob Greenberger, que es también el coordinador de Legends, el mismo que había coordinado el número. Guionista, obviamente, de Ostrander. Y Luke McDonnell dibuja todo, McDonnell. dibuja todo, que era el dibujante, obviamente, de Suicide Squad. Acá Sí. incluso te hace el aviso de Suicide Squad 1. Las tintas de Dave Hunt lo estropean por completo al pobre McDonnell. Sí. Qué croto que era ese dibujante, ese entintador. No, Iron Star sale acá, yo pensé que Iron Star era el anterior. Iron Star lo hacen para reemplazar a los héroes All de- Star Squadron, claro. Claro. Todo con personajes que van a reemplazar a los que fueron eliminados retroactivamente de la continuidad. Claro. Wonder Woman, Batman, Superman. Aquaman, Superman, etc. Bueno, te cuentan el origen del Suicide Squad original, Clásico, que claro. Por qué se destruye incluso, te Sí. cuentan cómo van muriendo esos personajes y por qué Ronald Reagan decide relanzarlo y cómo entra en juego Amanda Waller. Además te cuenta el origen Sí. de Amanda Waller. Es importantísimo este número. Lástima el dibujo que tiene esas tintas tan chotas. acá te lo cruzan con Legends. Y de acá ya vas al número 1. De hecho en el TP, Continúa en 2 semanas en Suicide Squad número. de hecho en el primer TP de Suicide Squad está este número. Claro, tiene que estar. Porque es como el prólogo, es fundamental. Sí, esto es lo que va entre Legends y el número 1. Exacto. No vas directamente de Legends al número No. Pasás por acá. Pasás por acá. Con el equipo creativo que va a estar años en Suicide Squad. Exactamente. Así Y que- un tintador horrible. Número clave. Importante, importantísimo. El siguiente número es mi favorito. Así nomás. Así nomás. Es La uno, tapa es hermosa. no solo uno de los mejores números, sino el que a mí más me gustó en su momento cuando lo leí. Mirá qué tapa. El de los Tomuer. El especial Fiambre. Espectro y Deadman. Un número de ultratumba. Sí. Es excelente este número. Vamos a verlo. Vamos Es a verlo. excelente. Vas a flashear en colores. Este es un numerazo. La tapa no me acuerdo de quién es. Acá dice Hannigan. Ah, y Hannigan. Jordan. El Hannigan y Dick Giordano. Muy bien. Metía buenas tapas. Sí, Hannigan era el especialista en tapas. Claro. Esto es Andy Helfer, que venía de escribir la miniserie de Deadman de García López, pero ahora con Kevin Maguire de dibujante. Y Jordana. Y Giordano poniéndole el toque niradamesco Claro. a Maguire. Esto es brillante, brillante. Está reprinteado en los TPs de Deadman ¿Ah, que sí? salieron hace no muchos años. Creo que está en el mismo TP que la miniserie de García López para que tengas todo lo de Helfer junto. Claro. Es brillante. El color es chotísimo, el resto es excelente. Y la segunda historieta es impresionante. Mirá. Michael T. Gilbert, el autor de Mr. Monster, que Sí. era otro de esos autores que DC se chupa de las editoriales chicas. Amo a este hombre, me Es encanta. glorioso el origen del espectro que hace con Thomas, recontando la historia original, metiéndole apenas ínfimos cambios, nada que ver con lo que va a hacer después Ostrander cuando agarre la revista. Esto es mucho más respetuoso de la versión de Golden Age, pero el dibujo es increíble. Mirá esto. Esta página, qué bueno. No, es increíble. Están on fire los dos. Es un numerazo. Hermoso. Hermoso, hermoso. Gran número. El tramo del espectro nunca se republicó, el de Deadman sí está republicado en el libro. Mucho Entonces, de no- este material no está republicado en el libro. La gran Yo mayoría creo de que este no, material la no está mitad por lo republicado. menos. La gran mayoría no está republicado en el libro. Este es el número que viene ahora, es el número con el que mucha gente empezó a coleccionar esta revista. Sí. Acá ya Que era llegó mucho este el rumor de que Secret Origins era un titulazo, se hizo fuerte cuando iba por acá. Sí. Número 16. También con tres historias. aventuras.
Este tiene el origen de Our Band de la Golden Age, de Thomas Iber. Y Michael Bear de nuevo. Warlord, Fleischer y Adam Curtis. Andy Kubert. Andy Kubert cuando recién empezaba, Sí, sí, Andy de Kubert lo pendejo, primero. claro. Y el origen de Amazing Man, que es Glorioso. un personaje muy de la época. Sí. Rosaski y Stefan. Que son los autores que lo hacían en ese momento. Bob Sí, Rosati sí, los y creadores y Stefan. lo que hicieron. Exactamente. Muy lindo el número. Sí, no es de mis favoritos, pero No, es un número muy ganchero. Sí. Esta tapa es de los más lindas. Sí, y te engaña porque adentro es de los más chotos. Sí. Es Adam Strange y Doctor Oculto. La tapa gloriosa De Kevin Nolan. de Kevin Nolan. De un portadista de lujo. De lujo. La de Infantino, la de Adam Strange, obviamente de Infantino, con Jeremy Conway. Y Doctor Oculto, un personaje místico también de los 30, 40, Sí. de Thomas y Sim. Howard Simpson, no es Don Simpson. No, es no. Howard Simpson, un dibujante muy choto, al que Thomas le dio laburo demasiadas veces y hundió revistas como Young All Stars poniendo dibujantes chotos de esa calaña. Sí. Y llegamos al primer anual. Hay 3 anuales. Los 3 son El buenos. primer anual no es bueno, es excelente. Es excelente. Ya hablamos mucho de este anual. Porque es el de Dupat. Ya solo la tapa, decís, yo tengo que tener esto, boludo. Sí. Esto ya hablamos por acá. En los Arriba 3. de la pela de la papa. Arriba. Eso. Sí. En los videos de Doom Patrol Que- lo nombraste, claro. Sí, los videos que Quique. hicimos con Quique, con Guía de Catena. Hablamos de este anual, lo mostré. Tiene un backup de Captain Comet por Roy Thomas y Harris. Y Cooperberg, que es lo peor que le pasó a los Doom Patrol. Es El el, Cooperberg es el lo- referente, era el referente de la época. de la época del medio, digamos. De la lo época entre la peor Doom Patrol que le clásica y pasó. la Doom Patrol de Grant Lo Morrison. peor- El referente, el que mantuvo viva la llama en los 70 y 80 fue Paul Que hizo Cooperberg. una serie de cómics imposible de leer. Es mediocre, obviamente. No, es peor que mediocre. Bueno. Lo traté de leer hace poquito, hace un mes. Me presenté a leer otra vez todo Doom Patrol. Es insoportable. Lo de Cooperberg, empecé a pasar las páginas así. No, Yo no lo tengo, lo No leí en su puedo. momento, después lo vendí. no, es terrible. Pero Pero me no parece solo el tan ongoing horrible. de Cooperberg. Lo del medio. Lo anterior de Cooperberg, desde el De showcase, Showcase. hasta la serie, hasta el Sí, ongoing. hay varias apariciones, todas escritas hay por él. tres showcase. Un par de Hay números de apariciones en Supergirl. Supergirl. ¿Mm? Y nada de eso te gustó. Nada, pero imposible de leer. Bien. Texto, redundante, aburrido. Es un clon mediocre de Chris Claremont. Sí, Sí. es el hijo bobo de Chris Claremont. Un hijo bobo de Chris Claremont, sí, pone. Espantoso. Bueno. El dibujo de esto es glorioso y este Por es el eso. número 0 de De la revista. la revista de un Patrol que Esto está todo dibujado Está- por John Byrne, está pero a un dibujado nivel muy bien, glorioso. muy Creo que se lindo. tinta a sí mismo incluso. puede ser. ¿Podemos mirar eso? Míralo si querés, lo Mientras- mostramos ya, pero Sí. después de acá va la ongoing, que los 19 primeros números son los primeros números de Lightning, eso ya lo vimos en ese video. Sí. Después de Larsen, y después, en el número 19, ahí empieza Doom Patrol de Morrison. Sí, esto es bien entintado a sí mismo y no coordina Roy Thomas la historia principal, sino Bob Greenberger, que va a ser el coordinador de la revista de un Patrol del principio. Nos vamos a otro numerazo, Sí, totalmente. pero gloria infinita. Este número, otro de los que compite ahí en el podio de los favoritos Número 18, tapa de Bill Sienkiewicz. Sienkiewicz. Nos ponemos de pie. El Green Lantern de Golden Age y Creep. Y Creeper. Es un numerazo. Es espectacular. Aproximamos bien la tapa acá. Creeper, mira lo que es esto. Andy Helfer y Kit Giffen. O sea, descontrol. Esto es majestuoso. Giffen muñozesco total, ¿no? Total, sí. En la época de más clon de José Muñoz. Es increíble el dibujo. Millones de viñetas por página, todo, una narrativa loca. No, esto es genial, genial. Y para el otro número, para el otro capítulo, para el capítulo dedicado a Alan Scott, trae Roy Thomas a George Freeman, que era otro dibujante que tenía chapa en las editoriales independientes, que es con el que había trabajado en las adaptaciones de Michael Moorcock, Claro. en la revista de Elric, que Sí. sacaba First. Acá te dicen American. Te dice de dónde está te dicen adaptando, dónde claro. está adaptando. Pero esto es mucho mejor. Vos ves el Sí. origen de, Obvio, no, de sí. Alan Scott, Bien. dibujado por Martin Nodell, y lo comparás con esto, y bueno, todo bien, maestro veterano de la Golden Age, Sí, pero esto es olvidate. un nivel increíble. Va a volver George Freeman también. Sí, Es sí. un dibujante que es muy lento, por eso le dan poco laburo,
pero que llama mucho la atención por esa línea tan suelta, tan linda. Hermoso. Número Hermoso, fundamental. Si tenés que comprar 5 números de Secret Origin, este es uno Y este tiene. y el de los fiambres también. Ya pasamos más de 5 que hay que comprar. Resumimos a ver No, por dónde bueno, vamos. bueno. No, resumimos por qué hay que comprar. Este hay que comprarlo. No, ni pedo. Sí. Wayne Bonnie, boludo. A ver, ¿qué va a ser que comprar? Yo el de Batman de Marshall Rose para No, mí hay que comprarlo. no. Para mí hasta ahora son 2. Fundamentales son 2. A ver, fundamentales. Bueno, y el del Squad también. Bueno, El del Squad, el de Phantom Stranger. Stranger. Son 4, perdón. Sí. Sí, son 4. El de Suicide Squad. Sí, pero esos están republicados. O sea, Bueno, pero. y el anual de un y patrón. el anual, de ya vamos por 6-7 números que hay que comprar acá. Este es un número menor, Un número menor. con 2 personajes de la Golden Age, acá 19. hacen trampa. Tío Sam y The Guardian, el Guardian el original. original, Thomas y Jones y Wayne y Anderson. Tapa de Kirby. Tapa de Anderson, Sí. Anderson y Kirby. Sí. Guardian Es está un pegote es de un 2 pegote, está dibujos. muy linda la tapa. Una tapa compuesta de Sí. Murphy Anderson y Kirby debe ser la única en la historia. Sí. Pero detrás es un número más, es no un es número malo, menor. pero Sí, no, es menor. Es menor. El siguiente es un número. Número 20, tapa muy linda. ¿Sabes qué? Este número tiene una particularidad muy loca. Mostrala, por favor. Es la primera vez en la historia que aparece el logo de Dr. Midnight en una portada. Dr. Midnight era un personaje de la Golden Age que tenía tan poca chapa que nunca había aparecido en las tapas de las revistas, salvo alguna de la Justice Mirá que Society, loco. pero con su propio logotipo nunca había aparecido hasta el año 88 casi, o 7. Sí, sí. No sé dónde estamos. Estamos en el 87. 87. No, ponete los anteojos y fíjate quién es la tapa, creo que es Maguire. Sí, Kevin Maguire. Sí, Hermosa tapa. hermosa. Y adentro es Bárbara Randall y Rick Leonardi. de Batgirl y Thomas y Clark con Dr. Midnight. Sí. Lo de Batgirl no sé por qué tenía algo interesante. Porque engancha con el especial del Engancha Cormorán, con el especial. que es su última aparición como heroína antes de Sí. Killing Joke. Número 21, interesante, menor, pero interesante, pero menor. Tapa de García López. García López. Muy linda. Lo que tiene de Jonah interesante Hex y Black Condor. es que dibuja Gray Morrow, la de Jonah Hex. La de Jonah Hex. Gray Morrow no es un dibujante tan identificado con cómics del oeste, era más No, para identificado ahí, ¿dónde fue? con cómics, sí, que era el guionista titular. Claro. Pero digo, Gray Morrow era un dibujante mucho más vinculado al terror que al western, lo ponen a dibujar western y la rompe. La rompe. Y Black Condor, Por Thomas y Murphy Anderson, sí, no me... clásico. Vamos con los crossovers de Millennium. Hay, a ver, ¿cuántos son? Dos. Dos. Dos crossovers de Millennium. Vamos a ver. Se frota las manos. Frota la mano. Llegamos, Secret Origins, número 22, primer crossover de los dos crossovers que hay de Millennium, y son importantes los Este es crossovers de un Millennium. número que capaz no es tan lindo de mirar porque no tiene buenos dibujantes, pero es muy importante porque explica qué carajo son todos esos personajes que DC usó con el mismo nombre, que es Manhunter. Porque hubo dos Manhunters de los 40, un Manhunter de los 70, los villanos de Green Lantern que eran Manhunter. ¿Por qué se repite tanto ese nombre? Bueno, acá te vinculan todo. Es muy lindo el número. No me acuerdo quién lo ¿no? escribe. Es ¿Thomas? Thomas y Simpson. Ah, Don Simpson. Don es. Simpson. Sí. Donald Simpson. Te hacen toda. Te hacen. Es casi un Starman en un número. Sí, Te hacen todo el legado sí. de un montón de héroes que te lo Sí. relacionan entre sí, que no tenían relación, Totalmente. y te lo arman en una sola historia larga. Excelente. Es muy lindo número, muy buen crossover de Millennium. Esto bien Bastante dibujado sería necesario. muy grosso, ¿eh? Sí, Esto sí. bien dibujado sería muy grosso. El segundo crossover Es la gloria. es la gloria. Floronic Man y los Guardians of the Universe. Floronic Man era ese villano que había empezado como enemigo de Atom y que después lo habían upgradeado para ser casi el némesis de Lo Something. relacionan con Potion Ivy. Y acá es donde le pegan la otra vuelta, que es cuando se hace bueno, digamos. Claro. Porque en Millennium lo hacen bueno, lo convierten en Floro. Arman un que grupo es nuevo, uno de los nuevos New Guardianes. Guardians, Y lo- un fracaso estrepitoso, de Sí. los más horribles que tuvo un DC grupo en su muy carrera. raro en el que estaba este Floro, que era el personaje. Floronic Man hecho bueno. Sí. En el origen, No, primero está el origen de los Guardians. De Todd Klein y Jonathan Peterson, que después fue un editor bastante conocido, Jonathan Peterson, Mira. como dibujante, es un tomuer. No vale la pena mostrarlo mucho por No, dentro. lo otro, la segunda mostrar. Eso. Esto es Rick Beach, que en este momento ya había quedado como guionista titular de Swamp Thing porque se había ido a Alan Moore, Sí. con Brett Ewins
un autor británico genial. Una historia que transcurre adentro del Arkham Asylum contando el origen del Floronic Man, vinculándolo con Poison Ivy, como decía recién Marcelo. Es muy, muy grosso, muy grosso. Te lo vincula hasta con el origen de Atom, que es esta imagen Es que emblemática de claro, Atom. el primer número de Atom es contra Jason Woodrow, todavía no Claro, era Floronic Man. claro. Gran número este. El final es desgarrador. Esta imagen icónica, Sí, total. sí, sí. Cuando existía la continuidad, ¿no? Porque acá creo que está con la nuca rota porque en la última aparición Batman le había roto la nuca. Sí, sí, sí. Acá mantienen hasta esos detalles. Muy lindo. Es muy lindo, sobre todo el capítulo de Floronic Man. El de los Guardians es más a título ilustrativo, de pasar Sí, en sí. limpio un montón de cosas que por ahí la gente no tenía tan presente. Sí. Pero el de Beach Ewings con Floronic Man es fundamental. Casi lo mejor de Millennium estos dos números. Esa historia de Floronic Man es lo mejor de Millennium, muy probablemente. Sí. Este ya lo mostré cuando hablamos de Doctor Fate. Es el origen de Doctor Fate de Tomac y Y Baer. Michael Bayer Y Blue Devil de Michigan con y Ty Templeton, que es muy lindo el buenísimo. Son los creadores de Blue Devil que vuelven al personaje que había sido cancelado en su propia revista hacía ya varios años, con Ty Templeton, que es un No sé si dibujante tanto, porque ideal. tiene crossover de Crisis Blue Devil. Sí, llega hasta el 86. Por eso, pero los Y crossovers de entonces- Crisis son 14 y 15 y la revista termina en el 81. Todavía estaba el saliendo. 31. No, ya había terminado. O acababa de terminar. Terminó o en el estaba ahí. 86, esto es 88. 88. Hacía un par de años ya que no salía. Sí. Este también ya lo mostramos cuando hablamos de Legión. Sí, tiene ¿Por atrás el origen de Atom. Porque cada vez que decís No, Legión, me por voy a ahí en poner- el éter está todos los videos de Legión. Este ya lo mostramos ahí. Atom de De Tierra Thomas 2. Tierra Con Michael 2, Clark, otro dibujante choto. y Legión con Levi Stasi y Giovanni. ¿Lo mostramos o no? Cuando Sí, creo que lo mostramos. Y tampoco vale mucho mostrarlo. Está bien y nada. A ver, otro numerazo. A ver, ¿este es No, un numerazo? no, No, este no es un numerazo. La tapa, La tapa es gloriosa. Mostrar la Kevin tapa, por Nolan. favor. Kevin Nolan on fire. El número es Black Lightning de Isabela, el Tony creador. Isabella, claro, con un Brooks. dibujante de la B. Y Miss América de Thomas y... Grant Mihem. Mihem. ¿Quién es Miss América? Eso es importante. Sí, Porque la Fury de la Golden Age no es la mamá de la Fury de Infinity, te dicen en un momento. Ah. La mamá es Miss América. Miss América. Un personaje que tenía muy pocas apariciones Sí, que en la existía. editorial, que existía con muy pocas apariciones, si no me equivoco, en la Quality, sí. a la que Roy Thomas le empieza a dar cada vez más protagonismo en la revista Young All Stars, porque la pone como mamá real de la Fury del presente. Entonces, esta es la abuela de Daniel. No la Fury, Bien. la otra. Claro. ¿Entendés? Entonces se arma un Reemplaza quilombo. también mucho a Wonder Woman. Es el personaje que realmente está pensado para reemplazar a Wonder Muy Woman. bueno. Se da un veletazo. Primero iba a ser Fury y después, por algún momento, por algún motivo, Roy Thomas veletea y dice, no, es Miss América. Y le empieza a dar chapa a Miss América. Y acá es eso. Esto está conectado con una saga de Young All Stars, que ya Claro. estaba en su crepúsculo, por suerte. Donde todo se centra en darle carnadura a un personaje que tenía muy pocas apariciones y muy poco peso en el lore, digamos, de DC. Y no lo consiguió. Y nunca lo consiguió. Quedó ahí. Siempre será un footnote en la historia de DC. Totalmente. Este es un número temático Hermoso, muy lindo, hermoso. muy lindo. Una tapa linda. Jugando, sí, con el Legacy. Jugando con el Legacy. Satara y Satana. Buenísimo. Satara De la Golden de Age. la Golden Age y Satana. Satara era un mago que era backup, era una copia de Mandrake, uno de los copia. tantos miles de videos que hubo Literal de de Mandrake. Mandrake, que aparecía en Action Comics, creo que desde el principio. Desde el principio, es el número 1. Desde el número 1. Y en la siglo XX habían inventado que tenía una hija, que le aparece una hija que lo está buscando, que es Satana. Todo escrito por Roy Thomas y Robert Loren Fleming, o sea, no escribe Thomas solo, y con dos dibujantes distintos. Para la de Satara traen a Fred Fredericks, que es el segundo dibujante de Mandrake. O sea, no es cualquiera, es un dibujante totalmente identificado con Mandrake. O sea, si faltaba algo para darte cuenta que Satara es un choreo de Mandrake, te traen al dibujante de Mandrake a lo que lo dibuje. O sea, es como un golpe maestro. Y en la de Satana dibuja Tom Artis, que era un dibujante de aquella época bastante bueno. Sí. Y con tintas de Craig Russell, si no me equivoco. Sí, señor. Así que bueno, claro, voy a volver a mostrarlo por dentro, pero es un lindo número. Es un lindo número, sobre todo la parte de Satana está buenísima. Está muy bueno. Este número es raro, es Sí.
La tapa es buenísima. La tapa es hermosa. Creo que es Michael Gilbert, ¿no? No. No sé, ¿No? parece por la cara de... Acá dice, pero no veo nada. No, es Juan Carlos Nadie. Número raro, dos personajes totalmente... Aparece a cada rato. Nightshade tenía chapa. Le da mucho laburo a Juan Carlos Sí, Nadie. sí, Sí. sí. Tenés Midnight por Roy Thomas y Jill Kane. El dibujo es excelente. Es el guion también. excelente. Es un clon del Spirit. Clon sí, de Spirit, si obvio. no queda Más acá, obvio no puede ser. No puede ser. De hecho, está creado por Will Eisner también. Ah, mira. Claro. Y Nightshade de Greenberger Y Rob y Liefeld. Rob Liefeld. Es el primer laburo de Rob Liefeld para DC. Yo lo mostraría. Bueno, vamos. Y además está reprinteado en los TPs del Suicide Squad porque es muy importante para el Suicide Squad. Claro. No es casualidad que lo escriba Rob Greenberger, que era el coordinador del Suicide Squad. O sea, es un número muy importante para la saga de Nightshade que es en el segundo año, digamos, del Squad. Claro. Es muy bueno. Y además porque te trae a la continuidad de DC todo el contexto de Quality, perdón, de Charlton. Claro. Que es la editorial de la que es oriunda Nightshade. Acá te tiran un montón de villanos y cosas que eran re de Charlton y te los integran a DC. Está bueno este número. Por lo menos la historia de Nightshade es muy importante en la continuidad. Claro. Muchos cuadros por página, ¿no? Un delirio. Pero... Muchos. ¿Charlton era mucho eso texto. donde salía Atom o es otra? ¿Eh? Captain Atom, Claro, Captain Claro. Atom, sí. que era el chongo de ella. Sí, sí, sí. Sí, quise decir Captain Atom. Claro. O sea, me olvidé que había otro que salió. Claro. Aparecen estos dos Punchy personajes. Jubilee, que después van a durar hasta Doomsday Clock, ¿no? A ser Reformulado. protagonistas. Van a ser ¿no? los protagonistas de Doomsday Clock. Acá son un footnote, pero Sí. en algún momento van a tener mucha chapa. Y Rob Liefeld dibujando, no bien, pero presentable, digamos. Mucho mejor que después. Sí, haciendo muchas viñetas por página, en la época en la que choreaba más a George Pérez, digamos, que metía muchos personajes en cada cuadro y muchos cuadros por Y nos página. hablaban los Y entintadores. acá en este caso lo casi salva el entintador. ¿Sí? Esto es anterior a Hawk and Dove. O sea, Claro. es Liefeld en DC antes de Hawk and Dove. Y te manda a Suicide Squad. Y acá te manda el Suicide Squad. No sé qué número. 14 y 14. 16, que es la trilogía de Nightshade. Exacto. Y mostrar un par de dibujitos de Jill Kane de la saga Sí, porque la verdad que Jill del Kane. origen de Midnighter, que es hermoso. Mira qué lindo. Midnight también. Creo que entintado por él mismo, ¿no? Sí, parece bien. Sí, entintado por él mismo. Hermoso. Además siempre tuvo muy buena onda con Roy Thomas y como que se ponen las pilas cuando laburan juntos. Sí. Ya le queda poca vida al pobre Jill Kane, No, ¿no? se murió en el 2000, Jill Kane, no, Y 99, bueno, esto le es faltan 10 88. años, sí, muy por eso. poco. No fueron sus años más activos los últimos años, Hay que pero acá entender. todavía estaba entero. Muy entero. Qué capo. Qué capo. O sea, había hasta un clon de Ebony White. O sea, todo era igual, era igual. El mismo personaje con otro nombre. Claro. Esos choreos que hacía Eisner cuando tenía varios clientes que le pedían cosas parecidas, bueno. Ahora llegamos al número 31. 29. 29. También con 29. tres historietas. 3 historietas. Acá justo se estaba por lanzar la revista de Power of the Atom, Sí, a la cargo de nueva. Roger Stern. Claro. Entonces, empalma con el origen de Claro. Atom contado. Usaban también por mucho la Stern. revista para eso, para lanzar. Para Tal lanzar. cual. Como un número extra de una revista ongoing Sí, mensual, sí, sí, le sí, metían un número más. Sí. Y con 2 historias cortas, escritas por Thomas, con personajes de la Golden Age. Lo lindo del de Red Tornado es que está dibujado por Sheldon Mayer, que Claro. es el creador del personaje de, Sí, sí, sí. no Red Tornado que todos conocen, sino Red Tornado más Hunkel. La Red Tornado que originalmente era una historieta cómica donde aparecía una señora gorda grandota que se disfrazaba de superheroína. Después la integran a Después la la integran a la Society, Society, todo. y es la cuidadora Del museo. del museo. Y la que les da de morfar, todo. Es un personaje. En la serie larga de Geoff Jones es un personaje. Y es la secundario creo que importante. la abuela o La algún abuela de pariente Cyclone. de Cyclone. Claro. Y bueno, y la historia de Atom de Stern con Con Dwayne Turner. Turner, que va a ser el dibujante de la serie regular. Habían salido 2 miniseries y un especial de Power of the Atom, No, de Sword of the Atom. de Sword of the Atom, Power y of the Power of the Atom Atom lanzan la es la ongoing. siguiente etapa. Sí. Llegamos a- al anual 2 y posiblemente el mejor anual. Hay que ponerse de pie de Es el nuevo. mejor anual. Hay que Otro ponerse número de que hay pie que de nuevo. tener sí o sí. Mamita, Tenemos qué 2 números. flashes acá. Flash 2 y Flash 3. O sea, Barry Allen y Wally Igual. West. Las 2 de Lauren Fleming, Infantino.
Y Flash 3 de Mesmer Loeb, que era el guionista. Mesmer Loeb era el guionista de ese y Mike momento, Collins, que era un choto, era un suplente que tenía. pero trabajó en Long Going Sí, the sí, Flash. era el suplente. Sí, sí. Vamos a verlo porque este es otro de los números que hay que tener. El de Barry Allen, el origen de Barry Allen. Vamos a ver esto. Es increíble lo que hace, la vuelta de tuerca que mete a Robert Fleming al origen de Barry. Primero tenemos el de Wally, Sí. bastante enganchado con Long Going seguramente, porque era el guionista. El dibujo no es nada interesante. No, tenemos la Su etapa en los segunda Titans. aparición de los Titans. Estas son todas tapas de Titans de los 60. Titans 60. Flashbacks. Esto era típico de los cómics de los 60. Y esto también. Sí, El eso avisito también. abajo que decía de Very Best. Sí. Una página de Flash Comics de la Golden Age que la está leyendo Barry Allen. Que era fanático de Jay, de las historietas de Jay. Algo lo que después se olvidaron, pero al principio era así. Infantino dibujando con muchas pilas. Murphy Anderson en tintador. Y esto lo inventaron acá. Que Barry escucha una voz cuando cae el relámpago. Sí. Y te cuenta, resumidas cuentas. Que el relámpago. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Mira qué lindo esto. El misterio del relámpago humano, es el nombre del capítulo 12, era muy también de los 60. Poner Dividir en capítulos. dividir en capítulos con sus propios títulos. Esto es origen y todas homenajes a tapas y escenas y números momentos, claves. sí. Número 3. Esta es otra tapa clásica como Claro. el horror. Hasta que llegamos a Crisis. En Crisis, ¿se acuerdan? Barry muere corriendo dentro del cañón del antimonitor. Empieza a correr, se empieza a desintegrar, Se empieza va a correr más convirtiendo en rápido la luz, energía, y básicamente. se va convirtiendo en energía. Está la muerte de Barry en Crisis, Sí, señor. que va viendo todo, va viendo su vida. Y corre tanto, se convierte en un relámpago que cae en un laboratorio Y le da los poderes. y le da los Al poderes. mismo Barry. Dice, ¿por qué? Como un científico debería haber dado cuenta en ese momento, desde el principio, que la electricidad siempre viaja en círculo. Y un relámpago puede golpear 2 veces en el mismo lugar. Brillante. O sea, él se da los Y ahí poderes a comienza. sí mismo. Claro. Es genial. El rayo que le cae para dar los poderes es el mismo. Entonces, qué bizarro Es- que caiga es- un rayo sobre los productos químicos justo y haga la combinación mágica para que el tipo tenga todos los poderes. Bueno, Esto cuando salió su cuento lo vimos y estábamos todos y era llorando. re emotivo, claro, Súper totalmente. emotivo. Muy lindo. Pero todavía estaban las viudas de Barry. Todavía estaban las viudas de Barry, claro. Sí, Sí, sí. había muerto hacía 2 años, 3 Barry. años, sí. 3 Todavía años. se juntaban a llorar las viudas de Barry y Sí, le sí. llevaban flores a Estamos la por tumba. décadas. Así que Hermoso número. otro de los 20 números que hay que tener de secretario. Sí, no, en realidad yo recomiendo la colección completa, ¿no? Sí, Pero obvio, de hay ella, algunos pero que son como muy fundamentales. Sí. Esto debe estar republicado en algún lado. ¿eh? tendría que estar. Supongo que en algún lado lo deben haber. Pusieron tantas historias de Flash, creo. No sé. Ah, no, salió antes ese libro. Salió, no, O por salió, ahí. salió por acá, sí, puede ser. Después de tanta emoción y Otro buena número, idea, otro número empezó- temático, otro número temático y en joda. delirante. Acá ya nos empezamos a poner temáticos en muchos Sí, números, sí, casi claro. todos. Esto es el Plastic Man y Elongated Man. Plastic Man lo escribe Roy Thomas, porque es de Golden Age. Y Elongated Man lo escribe Mark Waid, ¿puede ser? No. No, Jones. Gerard Jones, Jones. el amigo de Waid, que también viene de las editoriales independientes. Creo que es el primer laburo de Gerard Jones para DC. Un tipo que va a hacer toneladas de cómics para DC. Hoy está sopre, pobre. Sí. Pobre no, está- por lo que está preso, Está está bien, bien que esté pero sopre. digo, está hace muchos años sopre. Y seguirá ahí. Escribiendo mucho desde la cárcel, muy activo. ¿Sí? Sí, tiene un blog ahí, hace de todo. Da clases adentro de la cárcel, hace de todo. Y en claro, en la cárcel su especialidad Sí, bueno, puede ser útil. su especialidad es la política, ¿eh? Su Es un especialidad. tipo- Él traficó fotos. Eso está en cara. Mirá. Por haber distribuido
Eso va un pipa ahí, pero ya saben de qué estamos hablando. Pero él era periodista político, fue mucho tiempo periodista político y escribió muchos libros sobre eso y qué sé yo. Bueno, y este es uno de los, probablemente sea el primer trabajo de Gerard Jones Guionista para de Green Lantern, años. histórico, y de Justice League, y de Martian Manhunter, y de un montón de cosas. De Shadow, bueno, hizo un montón de Shadow cosas. es muy bueno. Muy, muy bueno. Y encima lo ponen en equipo con Ty Templeton, que para dibujar el Elongated Man está hecho. perfecto. Bueno, el Plastic Man de Stefano. Este vamos a ver, Stephen esto vamos a Stefano, verlo sí. porque Visualmente artísticamente tiene que ser Visualmente muy es una lindo. belleza. Sí. Ya que lindo. Capo Templeton, muy bueno. Todo prolijito. Bueno, Templeton también venía de una editorial chica, de Vortex. Sí, sí, y acá está homenajeando a Infantino, aparte. Carmine Infantino, claro. Venía de una editorial canadiense que se llama Vortex. De ahí lo reclutan a Templeton. Y esto es lo que quería ver, lo de Plastic Man. De Stephen Stefano, hermoso. Es hermoso esto. Es uno de los tipos que mejor capta la esencia de Jack Cole, ¿no? Claro, La locura de Cole, el traje original, la el traje de la primera aparición. Sí, Después ya en la segunda se lo cambia. sí, sí. Esto es una belleza. Está muy bien porque están muy bien homenajeados los dibujantes Totalmente. originales. Y además las dos tiene historias. la narrativa de Cole, todo igual, Sí, es sí, sí. increíble. Sí, sí, sí. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Perfecto. Numerazo. Por ahí no son personajes tan populares, pero No, pero está visualmente muy, está muy bien logrado. Muy bien, logrado. hecho este número. Bueno, hay una miniserie de Elongated Man de Gerard Jones también, con Templeton. Ah, sí. O con Parovic. No, con No, con Parovic. Parovic. Con Parovic. Que está muy buena también. Sí. Y hay una de Plastic Man con Di Stefano, si no me equivoco. No, ¿No es de Staton o es de Di Stefano? Hilary Barta. Ah, también es el estilo del También. dibujante de ese Sí, mismo sí, estilo. de esa onda. Bueno, ahora vienen casi 4 números corridos, porque en realidad son 1 y 3, pero... Casi 5 números corridos. ¿5? Son Uno de la... Liga, Society, Liga y 3 más de Liga. Claro. Son Son 5 cinco números que conforman como una unidad temática. Sí. Vamos a meternos en esto. Estos números en su momento... Este número el que vamos a ver ahora es la despedida de Roy Thomas, ¿no? Llega Supongo que sí. a decir, bueno, misión cumplida, porque recuenta una vez más el origen de la Justice Society, que se contó tardísimo el origen de la Justice Society, ¿no? Los dije de se contó en En los DC Comic 70. Special 29, Con los 70. Paul Levitz, creo que es el guionista Creo original. que es por Levi. Y Rich Buckler es el dibujante, si no me Sí. equivoco. Así que bueno, toma esa historia y toma otras cosas y Y le mete muchas cosas de él. dibujados por ver, muy lindo. Michael Baer, Sí. está bien. Muy lindo número. Y es una sola historieta. Es una sola historia. Bueno, al igual que la de Suicide Squad, que era una sola historia. Sí. Esto es un Me encanta solo. la tapa, Sí, aparte, la tapa muy está imponente, con el logo grande. Ese es un muy buen número. Y empieza, como dijimos, son números con historias unitarias, pero forman una unidad, estos 5 números. Esto es la Society, esta es la Liga Clásica. La Liga de los Este- 60, que se creo había que lo quedado mostramos también, sin ¿no? Superman, sin Batman, sin Wonder Woman. Había que contar un origen post-crisis Claro. donde no estaban los personajes que fueron excluidos retroactivamente del origen de la Liga. Claro. Y ahí te meten a Black Canary. Por primera vez Black Canary aparece como miembro fundador de la Justice League. Reemplazando a Wonder Woman, que supuestamente acá había aparecido por primera vez en En Legend. Legends, exactamente. Y además aprovechan para hacértelos muy pendejitos a los personajes. Sí. Te cuentan que cuando se forma la Justice League, Black Canary tiene 17 años, Hal y Barry tienen 20. 20, 22. Y Aquaman, ponele que Un también. poco más, porque Hal ya era piloto de pruebas. Bueno, pero eran sí. muy pendejos. Sí. Y Aquaman tiene 20, ponele también. Y el marciano no se sabe y no importa, pero como que te baja mucho la edad de los pibes. Te los hacen más pendejitos. Sí, se nota acá. El dibujo es excelente. Es excelente, El es guion es hermoso. Keith Giffen y Peter Peter David David juntos, tirando magia, diálogos graciosísimos. Primer laburo de Peter David en DC. Ah, sí. Creo que al mismo tiempo él está haciendo una serie de Phantom en este momento para DC. Sí, la tengo hermosa. Con Luke McDonnell, pero Sí. creo que es el primer laburo de Peter David en DC. Y dibujo de Eric Janowar, otro pibe que venía de las editoriales más chicas, el que había dibujado toda la saga del Mago de Oz Ah, en la editorial First, si no me equivoco. Sí, no me O Comico, no me acuerdo, en una de esas. Bueno, un dibujante exquisito que viene por primera vez a DC y le tiran
Nada menos que Recontate el origen de la Justice League. Hermoso. Buenísimo. Este es un número súper recomendado. Números. Hermoso. Creo que lo mostramos. Por supuesto está recontra mil fuera de continuidad, ¿no? Porque Ahora sí. después le En este reinsertaron momento a era Superman, la Batman. continuidad, pero después volvimos a... Igual la idea de meter los grupos sin Batman y Superman ya venía de la Golden Age. En la Society, Batman y Superman, que ya existían obviamente, aparecen en un solo número. Como colaboradores externos. Y en la Liga, retroactivamente te dicen que también, que Superman y Batman tocaban medio de invitados, pero no eran titulares como era... Pero eso duró 10 minutos. Duró un tiempito, duró... Peter David insistió con eso en año 1. Mark Mark insistió con eso en año 1 también. Sí. No, yo te hice en la liga de los 60. No, la Liga del 70 Superman y Batman están desde el principio. Por eso te digo, duró 10 minutos lo de que eran... Retroactivamente que no Exacto. aparecían. Bien. Sí. Este Creo que lo mostramos igual por adentro cuando hablamos de la Justice League. Me Hay una imagino, porque serie es de muy videos de importante. Justice League, está por ahí. Y después, también lo mostramos en su momento. Esto venía a ver el tríptico. el tríptico. Estamos en plena época de oro de la liga de Ifen y de la Liga de Matei. Ifen y Matei. Entonces, cada uno tiene 3 historias independientes, pero forman una tapa. Creo que el dibujo de la tapa es de Ordway. Sí, O la tinta, parece por lo de menos. Orwell, sí. Ya lo mencionamos en su momento. Sí. Acá hay algunas cosas buenas, Hay algunas cosas buenas. No este número que es Nort, choto. Nort, El de Gnort es el de graciosísimo. Matei y de Stefano Es graciosísimo. maravilloso. Y el de Buster Gold es muy con interesante. Showrun, Y sí. el del Marciano creo que también está bueno, no me acuerdo ahora quién. Marciano, Sí, creo que Gerard acá, Jones. bueno, se ve. No. Es Mark Verheiden y Ken Stacy, rarísimo. Sí. Y el de Maxwell Lord estaba bien Sí, también. que Giffen Giffen, Fleming. Robert Loren Fleming y Eduardo Barreto en Barreto. los dibujos. Eso lo publicamos en un número de perfil de backup. ¡Ja! Mira. ¿El de Mr. Miller que es entintado por Arthur Adams o es otro Es Adams? entintado por Arthur Adams y queda feísimo. Sí. Así que bueno, esto creo que ya lo mostramos o dijimos lo íbamos a mostrar cuando mostramos Secret Origins. Desconozco. Tampoco es para mostrarnos mucho por dentro. Está lindo. Es una antología, cada uno trae 3 orígenes de personajes de la Justice League de esa época. Ahora abrimos otro número Un número importante. importante. Y fue el cielo. Y eso que está aquí.